Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente comenzamos una semana con un estudio que nos va a ayudar a comprender acerca de algunas resurrecciones que fueron hechas antes de la vida, antes de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene como título esta semana Resurrecciones antes de la cruz. El versículo que deberíamos aprendernos esta semana lo encontramos en Juan capítulo 11 y versículos 25 y 26. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es el texto que hemos de recordar toda esta semana. Muy bien, hemos hablado acerca de las experiencias personales que cada uno de los personajes que hemos leído, Job, David, Daniel, tenían acerca de la resurrección. Y tenemos estas expectativas de ellos, de la resurrección. Pero no hemos hablado de ninguna resurrección hasta ahora. Esas eran las expectativas que ellos tenían de manera personal de cómo iban a resucitar, y alguna vimos también que era de manera colectiva. Aun cuando ciertamente hubo resurrecciones antes de la antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, en ninguna de esas experiencias se muestra que hay un estado de conciencia en el momento de la muerte. Así que analizaremos algunas resurrecciones que tuvieron lugar antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Analizaremos esta semana entonces. La primera experiencia la encontramos con Moisés. Es así que leeremos qué experiencia tenemos nosotros acerca de la resurrección de Moisés. Judas, en el versículo 9, nos relata de la siguiente manera. Judas, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo puede ser que, tomado de manera descuidada, puede darnos a entender que, según los pensamientos de algunos griegos, que el alma de Moisés era lo que se estaba disputando y que el cuerpo estaba enterrado, pero que el alma se estaba disputando. Bueno, pues el versículo no dice alma, dice cuerpo. Dice que Satanás estaba disputando por el cuerpo con Jesús. Satanás no quería perder su hegemonía, y esa era su pelea. Ahora, el Señor Jesús no se rebaja a pelear con él o a discutir con él. Sencillamente le dice: el Señor te reprenda. Y la evidencia que tenemos de que Moisés no está en un momento incorpóreo, sino que todo lo contrario, estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Más adelante, entonces, en el Lucas, en el capítulo 9, y de los versículos 28 al 36, se relata cómo entonces ahora Moisés aparece en forma corpórea en el monte de la transfiguración. ¿Recordamos la experiencia? Leeremos un poco de esa experiencia desde el versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, le aparecía la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él.
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos cayeron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, mis queridos amigos, aquí tenemos 2 personajes que aparecieron ya con vida. Bueno, Elías no conoció muerte. Sabemos que él fue traspuesto y no conoció muerte. Pero Moisés sí conoció muerte. Pero esa es nuestra esperanza de la resurrección al final de los días. Los que nos representan 2 clases de personas. Elías, aquellos que no conocerán muerte, y Moisés, aquellos que conocieron la muerte, pero fueron resucitados. Y la evidencia la tenemos en que, con respecto a la experiencia que ya hemos leído en las Escrituras desde el Antiguo Testamento acerca de la inconsciencia de los muertos, aquí Moisés habla y da su opinión y considera, porque está hablando con Jesús, ¿recuerdan? Dice, ahí leímos en Lucas, que él hablaba con Jesús acerca de su partida de Jerusalén. Vinieron a darle ánimo al Señor Jesucristo por la manera en que él iba a dejar este mundo, de la manera que iba a enfrentar la crucifixión. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, no tenemos ninguna duda acerca de ciertamente hubo resurrección antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una resurrección como la que vamos a vivir nosotros por la gracia de Dios en un futuro no muy lejano. Entonces, mis amigos, el Señor te bendiga mucho. Esperamos que estas experiencias puedan ayudarnos a fortalecernos y a tener una idea correcta de lo que significa la muerte y también de mantener una esperanza bendita en la resurrección que nos será cumplida por la promesa infinita de nuestro Señor Jesucristo. Veremos 2 casos registrados en la palabra de Dios acerca de 2 resurrecciones muy parecidas. En el libro de Hebreos capítulo 11 leemos que dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Versículo 35 está este versículo. Bueno, es lo que vemos precisamente en el libro de Reyes, primero de Reyes. En el capítulo 17, del versículo 8 al 24, está la primera historia. Aquí encontramos la historia de la viuda de Sarepta, quien recibió a Elías. En esta primera historia, esta viuda pierde a su hijo, sin saber por qué, pero ella con fe, con confianza, porque está el varón de Dios ahí con ella, va y pide confiadamente al varón de Dios que le ayude con su hijo, que lo saque de ese estado de inconsciencia. Ahí Elías hace lo que sabe que puede hacer por la confianza que tiene con Dios, por esa relación íntima y estrecha que tiene con el Señor. Entonces él hace lo que sabe que debe hacer. Y ciertamente su hijo vuelve a la vida. Otra experiencia similar a esta está registrada en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, y desde el versículo 18 al versículo 37. Aquí ahora la experiencia es con Eliseo. Una mujer a quien él conoce que no tenía hijos, Eliseo le promete que va a tener un hijo. Y ella lo tiene. Mas, sin embargo, al cabo del tiempo, este hijo pierde su vida. Pero la mamá de él no se queda tranquila. Va también a donde Eliseo. Va y busca la ayuda del varón de Dios para que recobre la vida a su hijo.
porque no sé cuántas madres están escuchando esta experiencia y cuántas de ellas han sentido la ausencia o han pasado por el dolor de la muerte de uno de sus hijos. Pero estas dos mujeres tenían una confianza absoluta en el varón de Dios y ellas pidieron y recibieron. Su fe, su confianza en Dios hizo posible que ellas pudieran recibir a sus hijos, y es lo que está registrado en Hebreos. Por fe, ellas recibieron a sus hijos. Salieron de su estado de inconsciencia para venir a participar nuevamente de la oportunidad que el Señor les da, por la fe de sus madres. Esto nos ayuda también a comprender que no todas las madres que han perdido a sus hijos han tenido semejante experiencia. Pero precisamente por ello es que está revelado en las Escrituras que un día el Señor vendrá y con voz de arcángel y con trompeta de Dios levantará a los muertos de las tumbas. Y entonces nuevamente nos encontraremos. Tenemos esa esperanza y esa esperanza nos ayuda a comprender la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Realmente esa experiencia es la que nos habilita para esperar con confianza en que así como el Señor se levantó de los muertos, un día también los que murieron recibirán su conciencia nuevamente por el poder divino y serán levantados para honra y gloria de su nombre y para felicidad nuestra. Nos volveremos a reencontrar. Vamos a meditar un poco en el tema que tiene como título El hijo de la viuda de Naín. Otra experiencia en donde encontramos una resurrección especial antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en esta experiencia, el mismo Señor Jesucristo es quien obra esta resurrección. El día de ayer vimos dos experiencias con dos viudas que fue recibida su petición para la sanación de sus hijos. Pero aquí en esta experiencia vamos a encontrar algo diferente. Vamos a estar atentos y leeremos nuestra historia que está relatada en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué diferencia encontramos en este relato con respecto a los dos relatos que vimos el día de ayer? Bueno, la diferencia radica en que las dos mujeres que perdieron a sus hijos, que vimos en las historias de ayer, ellas pidieron ayuda, una a Eliseo y la otra a Elías. Mas sin embargo, en esta oportunidad, esta mujer no pide ayuda. Ella está dolida por su hijo. Hay mucha gente que está ahí mirando. Y Jesús se acerca. Él no espera que le pidan ayuda. Él se acerca y viene y hace el milagro que trae de vuelta la esperanza a esta madre y el asombro de todas las personas que estaban a su alrededor. De tal manera que expresan, o se relata por lo menos en el texto, que sintieron miedo, pero reconocieron que alguien especial estaba en medio de ellos.
Así es nuestro Señor, a quien nosotros servimos. Así es nuestro Salvador, así es nuestro Dios. Él no espera que nosotros manifestemos nuestra necesidad, sino que Él suple por su misericordia, por su compasión, Él se apiada de nosotros. Y Él vino precisamente para revelar eso, ese amor, esa simpatía con nuestra necesidad, esa simpatía con nuestra falta, y viene a suplirlas en nombre del Padre. Y mis hermanos y amigos, la mayor necesidad que tenemos nosotros es de ser salvos del pecado, el pecado que trae la muerte. Y Él promete que así como Él, después de su resurrección, después de su muerte, Él resucitó, Él promete también devolvernos a nosotros la vida. Un precioso ejemplo también de lo que nosotros hemos de hacer. Un ejemplo de que nosotros hemos de ayudar sin necesidad muchas veces que nos lo pidan. Vemos la necesidad y la suplimos. Pues eso es lo que también esperamos que se haga con nosotros. El Señor te bendiga, mi hermano y amigo. El Señor pueda obrar en tu vida, en tu corazón, que tú puedas practicar también la verdadera religión, que implica cuidar a los huérfanos y a las viudas que nos rodean. Obviamente no podemos solucionar todos los problemas de todo el mundo, y no en la manera en que muchos esperan que sea solucionado, pero sí podemos hacer algo para aplacar la tristeza, el dolor, la angustia. Y algo que tienes tú es la información acerca de la esperanza que hay. De un día seremos levantados para honra y gloria de su nombre. Vamos a hablar acerca de otra resurrección, la hija de Jairo. En todas las resurrecciones que hemos visto, nos hemos dado cuenta de que el Señor no tiene ninguna preferencia hacia algún grupo especial para practicar lo que Él hizo, para revelar el poder de Dios y sobre la muerte. Así que en ningún momento Él tuvo una preferencia de ninguna índole. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la historia de la viuda fenicia, ella no era israelita, por un lado. En el caso de la tsunamita, ella, según lo que aparece en Segunda de Reyes, en el capítulo 4 y versículo 8, ella era prominente en su sociedad. Dice que ella quería invitar siempre a almorzar, a comer a Eliseo. En el caso de la viuda de Naín, ella aparentemente era pobre, tenía solo el hijo que falleció y que seguramente dependía de su trabajo. Y también, por otro lado, Jairo, ahora el de nuestra historia, era un dirigente de la sinagoga, era un principal de la sinagoga. Entonces, no encontramos que Jesús no tiene ninguna clase particular para tener preferencias, para dar favores especiales en alguien. Su poder es simplemente para todos. Su poder es simplemente para quien lo necesita. Su poder es simplemente para quien lo requiere, para quien lo pide. Este don precioso así mismo se va a reflejar al final del tiempo. No hay ninguna preferencia para nadie. Sencillamente el que quiso andar en los caminos del Señor, el que quiso, obedeció, creyó y se acercó a Él, entonces puede recibir de este poder precioso. Si leemos Marcos en el capítulo 5 del 21 al 24, podemos ver la historia de la hija de Jairo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Aquí hacemos un paréntesis y continuamos a partir del versículo 35 al 43, donde continúa la historia de Jairo. Y dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Se está refiriendo que el que seguía hablando era el Señor Jesús. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esta es la historia de la hija de Jairo. Aquí vemos algo en particular. Cuando el Señor Jesucristo llega y dicen que la niña ha muerto, él dice: no está muerta, sino duerme. Es lógico que los que le escucharon pues se burlaran. ¿Por qué razón? Porque nunca habían visto una resurrección y tampoco entendían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos comprendían, sabían cuando una persona estaba bien muerta. Entonces era natural que ellos se burlaran, no comprendían las palabras del Señor Jesucristo. Para Él, en su lado misericordioso y condescendiente con nosotros, la muerte es un sueño. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves de la muerte, porque Él sabe que no será para siempre, solamente que es como un sueño profundo en donde solamente quien nos va a poder despertar es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves de la muerte. Según Apocalipsis capítulo 1, 18 dice de la siguiente manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús. Así que después de la resurrección de la niña, porque resucitó, los que la vieron se espantaron, tuvieron mucho temor y reconocieron que no era cualquiera quien estaba ahí. No era para menos que ellos se espantaran, se asustaran. La muerte pues sencillamente para ellos era definitiva, y para quien no en este mundo, a menos que conozca del Señor Jesucristo, sabe que no es definitiva, que tiene nuevamente la oportunidad de levantarse, solo que también ha de saber que mientras tenga vida es que va a definir en qué resurrección va a ser levantado. Ahora ellos lo vieron con sus propios ojos y debió haber sido una experiencia bastante interesante para ellos, que con seguridad cambió sus perspectivas de la vida. Cambiaron muchas cosas, seguro, en su vida. Así que para nosotros, cuando leemos estas historias, también debe causar la misma impresión. También hemos de saber que alguien poderoso tiene poder para levantar de la tumba a los que ya durmieron, y que muy pronto vendrá con poder y grande gloria para darnos el pago a cada uno. El Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Que pases una feliz noche. Confía y cree solamente. Son las palabras del Señor Jesús. Muy bien, mis amigos y hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Otra resurrección más. Nuevamente el Señor Jesús en este relato habla acerca de la muerte con un sueño. Vamos a leer en el capítulo de Juan 11, a partir del versículo 1 hasta el versículo 44, lo leeré rápidamente. Aquí está toda la historia de Lázaro. Vamos a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Interesante historia. Muy atractiva porque es la esperanza que tenemos nosotros en la resurrección. Es la esperanza que tenemos conociendo el poder de Dios para resucitarnos, para traernos de vuelta a la vida. Aquí encontramos varias cosas. Primero, nuevamente, ya lo dijimos al comienzo, los discípulos pensaban que cuando el Señor Jesús dijo que dormía, ellos pensaban que se refería al sueño, pero Jesús dejó bien en claro, dijo: no, Él está muerto. Pero me alegro que esto haya sucedido porque esto es para la gloria de Dios. ¿Cómo es para la gloria de Dios? Bueno, precisamente muchos pudieron creer en el Señor Jesucristo, en que Jesús era el Hijo de Dios,
al ver semejante prodigio. Por otro lado, ustedes saben que cuando un cuerpo hiede es porque definitivamente está muerto, ya está en estado de descomposición, su piel se está pudriendo, por eso hiede. Todo organismo al terminar su ciclo de vida se pudre, y ese olor es característico de que algo se está descomponiendo. Así estaba Lázaro, mas sin embargo, así como será en el final de los tiempos, así con el mismo poder como el Señor habló y fue la vida de la nada, Él sopló aliento en lo inerte y ya hubo vida. Así mismo con ese poder también Él nos llama de la tumba, porque ya no somos nada, pero volvemos a la existencia solo con el poder de su palabra. Asimismo, cuando Lázaro salió de la tumba, después de que el Señor dio la orden por su palabra, por su poder, y le dijo: Lázaro, sal fuera, ya Lázaro ya no hedía. Por el poder de la palabra de Dios, las sustancias químicas, las células se reorganizan, toman vida, cobran vida. ¿Cómo? Eso es solo la explicación divina. Solo Dios puede hacer semejante cosa por su palabra. Así como trajo a la vida las cosas, Él también puede restaurar las cosas. Y ya cuando sale Lázaro, sale en vida, no podrido, sino que sale como una persona normal. Sus células son completamente renovadas. No importa cuánto ya hubiera comido el gusano, no importa qué parte de su cuerpo ya no estuviera ahí, el Señor trae nuevamente la vida a Lázaro. Así será para con cada uno de nosotros en la resurrección. El Señor te bendiga, que esta experiencia de Lázaro te lleve a reflexionar un poco acerca de la convicción que tenemos para cuando este acontecimiento sea parte de nuestra experiencia, si es que hemos ido al descanso. El Señor te bendiga mucho. Un abrazo, mi hermano. Espero que esta experiencia sea de bastante ánimo y fortalecedora para ti. Un abrazo. El Señor les bendiga muchísimo.